sistema de estudio de brote, que es muy bonito. Y les voy a dar algunos ejemplos también, pero antes quería mostrarles, Giselle, te quiero hacer una pregunta a usted, a los del cuarto 4. Les mostré dónde se encuentran esos, o no les mostré dónde se encuentran los formularios de registro del Ministerio de Salud, los cuadernos de registro. ¿Entramos? ¿Les muestro la página del Ministerio? ¿Sí? ¿No? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, No doctora, me sé. mostró. No sé si sí o si no. Lo que vamos a hacer es mostrarles ahora una visita. Pensé que no les había mostrado, por eso les he dicho a los del cuarto 7. Esperen, chicos, que les voy a mostrar a ambos en conjunto. Entonces lo vemos escrito una vez más, si es que ya les he mostrado. Pensé que no les había mostrado. Y les voy a mostrar aquí, chicos del 7, todos, ¿sí? Entonces nosotros, cuando hablamos de vigilancia, voy a poner, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Ok, ahora. Nos podemos meter al Ministerio de Salud. Sí, Ministerio de Salud de Bolivia. Y dentro del Ministerio de Salud de Bolivia hay un área, que toda una sección, una división, una unidad, que todavía se llama Vigilancia, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿no? Se supone que ya no es vigilancia epidemiológica, es vigilancia en salud, pero todavía está así como vigilancia. Fíjense ustedes, esta es la página del Ministerio de Salud, donde hay noticias, anuncios, cosas. Y aquí tenemos, fíjense, no sé si fue ahí lo que entramos a eso, ¿no, Giselle? Nos metimos ahí, ¿sí, no ve? Entonces entramos al SNIS. ¿Qué significa SNIS? Giselle, ustedes ya lo saben. ¿Qué significa SNIS? A ver. Noé. Pablo. ¿Qué significa SNIS? Creo que les había dicho el día lunes, y si no, les digo. ¿Qué significa SNIS? Es el Sistema Nacional de Información en Salud. Ahí está toda la información que se condensa de los diferentes programas y demás. Y todavía lleva el vigilancia epidemiológica. Miren, lleva un BE, ¿sí? Entonces yo me meto ahí, es de la página del ministerio, la página oficial del ministerio, y así es similar en todos los ministerios, de por lo menos de nuestra región de América Latina. Entonces aquí hay una serie de documentos e instrumentos. Miren, ¿se acuerdan que decíamos tenemos que reportar, tenemos que difundir? Esto es una parte de los casos de COVID, semana epidemiológica número 11, de la 11 a la 46. Es la evolución desde la semana 11 a la 46. Ahí está la imagen de COVID. Bien, empezó, bueno, aquí también miren, mapas, ahorita lo vamos a ver, está cuantificado dónde están aquellos donde están más casos de COVID, por ejemplo. Entonces, uy, se me ha hecho más, bueno, se me ha hecho súper raro, pero ok. Entonces, aquí nos metimos a esto, ¿no, chicos? Giselle, vimos aquí los formularios, ¿verdad? Giselle, 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 Noelia, chicos del cuarto 4, entramos a esta página, ¿no ve? Y descargamos de aquí los instrumentos. No, Y ahí, doctora. no, ¿quién me ha hablado ahorita? Me ha dicho no, aquí súper. Magalí, Lerma. Sí, doctora, es que me acuerdo que vimos las planillas. Nos estaba mostrando y Vimos las dijo que la otra planillas, clase me ok. iba a hacer mostrar del sistema de salud. Ok, entonces les mostré, voy a cerrar mi ventana, ya que está un poco lujoso afuera. Sí, doctora, solamente vimos las planillas y nos dijo que se podía descargar del sistema Perfecto, nacional. gracias. Y eso es, gracias Milton, eso es lo que sí medio más o menos me acordaba. Yo quería mostrarles en la vida real dónde está eso, ¿ok? Entonces, cuando yo les decía, chicos, hay cuadernos, esos cuadernos que han debido ver ustedes en el hospital, están aquí, miren, aquí hay uno que dice sistematización. Entonces, hay cuadernos de todo, para todo, para todo. Miren, aquí, instrumentos. Y uno lo descarga, bueno, pero normalmente te dan en físico el cuaderno, estás en físico y algunos centros lo forran, le ponen sus cositas y cada consultorio tiene, el área de enfermería tiene, internación tiene, cada consultorio de cardio, de dermatología, todos tienen. Lo que pasa es que algunos no llenan, pero en un hospital público es súper obligatorio, tienen que llenar. Entonces, miren, por ejemplo, el cuaderno 1, no sé si lo pueden ver, lo voy a poner un poquito más grande. El cuaderno 1, esto es prestación de primer nivel. Miren, un centro de salud primer nivel.
Tenemos el cuaderno 1, que es de consulta externa, enfermería, emergencias, cuaderno 2, de atención integral al menor de 5 años, cuaderno 3, control prenatal, parto, puerperio, planificación familiar, cuaderno 4, odontología, internación. Estos ya son, miren, registros de segundo y tercer, registro diario de pediatría, registro diario de ginecología obstetricia, registro diario de emergencia, registro. Está todo, 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 todo. Voy a ir, por ejemplo, trabajo en un centro de salud, en un hospital, vamos a ir a ver el cuaderno de atención al menor de 2 años, por ejemplo. Entonces, todos esos cuadernos, toda la información que se registra en esos instrumentos, luego se consolida en el formulario semanal, en el formulario mensual, así se puede hacer vigilancia. Aquí no lo ven, pero adecuadamente lo voy a poner un poquito más grande. Ahí, por ejemplo, ese es el cuaderno que es en físico, ¿no? Es así súper abierto en horizontal. ¿Y qué se pondría? Por ejemplo, mes, año, el nombre del centro de salud, estar ahí, fecha, número de historia, número de asegurado, que tiene su carnecito de asegurado, luego su edad, su peso, su talla, vamos a ver si es un control nuevo, es un control repetido, de qué edad es ese control, si es hombrecito o mujercita, se va tiqueando, si de acuerdo a su peso y su talla está normal, y de qué edad es el niño, porque es hasta menor de 5 años. Vamos a ver si en función a su peso y su talla está en obesidad, está con sobrepeso, está normalito, está con desnutrición moderada, grave. Por ejemplo, es un cuaderno donde se recogen los datos que es importante vigilar, para los menores de 5 años. Lo similar pasará, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? El cuaderno. Luego se le pone consulta externa, qué diagnóstico ha tenido, qué tratamiento, quién ha sido la persona responsable, qué actividades se le ha colocado. Todo esto está aquí, ¿sí? En este cuaderno. Y así como tenemos este cuaderno, tenemos muchos cuadernos. Y toda la información que generamos, les había contado yo, creo que a los del cuarto 4, las semanas epidemiológicas, se registra todo semanalmente en estos formularios, que son los formularios. Miren, perdón, me he ido al del mensual. Este es el formulario. Ay, creo que me salí. Voy a ver. Ay, sí, me salí. Lo voy a volver a entrar. Vamos a ver aquí al SNIS y vamos a entrar aquí a los formularios. Sí, el formulario 301. Ay, sigo haciendo mal. El formulario 302. Este, chicos, es un formulario que es el formulario semanal. Aquí está lo que yo tengo que hacer semanalmente. Entonces, con todos los cuadernos de todos los consultorios, de todas las áreas de internación, de todos, cada domingo hay una persona, 2 o 3, dependiendo del tamaño del hospital o del centro de salud, que están recogiendo todos los cuadernos. A veces eso no ven los médicos de los consultorios, no saben eso. Entonces, están recogiendo los cuadernos para empezar a hacer su reporte que tenemos que mandar hasta el día lunes a primera hora, cada semana. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos semana epidemiológica. ¿Cuánto? ¿Qué semana epidemiológica nos da? ¿Dónde descargamos, chicos? Habíamos dicho las semanas epidemiológicas en salud. ¿De qué día a qué día van, chicos? ¿De qué día a qué día van las semanas epidemiológicas? A ver si alguien se acuerda lo que les conté. ¿De qué día a qué día van? Chicos, porfa. ¿Alguien sabe? Nosotros sabemos que las semanas van para nosotros de lunes a domingo, ¿no ven? Así nos han enseñado. ¿Cómo van las semanas epidemiológicas? Por ejemplo, aquí dice, esto es el COVID. Bueno, decía antes, había otra tablita, si no me equivoco, dice que es desde la semana epidemiológica 11 a la semana epidemiológica 46. ¿De qué día a qué día van las semanas epidemiológicas? ¿Alguien sabe o a alguien se le ocurre? Chicos, no lo saben. Les muestro. Por si no me dicen es porque no lo saben o no lo tienen seguro. Aquí en el Ministerio de Salud también siempre existe, que lo acabo de perder, lo tenía aquí para hacerle clic, el calendario epidemiológico. Si alguien me ayuda a buscar, aquí está, calendario epidemiológico, ¿lo ven? Entonces siempre está, y lo pueden descargar, incluso lo googlean y aparece calendario epidemiológico. El calendario epidemiológico para este año. Todos los países lo mismo, ya no es que Argentina tiene otro calendario, todos en epidemiología, todos tenemos el mismo calendario. Y se divide por semanas. Miren, aquí está el calendario epidemiológico del año 2020 y de los años anteriores. Voy a descargar, ¿ok? Descargar. Y ese es el calendario epidemiológico. Y es así como si alguien me pregunta, a ver, en la semana 46, ¿cuál es tu reporte? Aquí está. Para que ustedes lo conozcan,
Les mostré esto, Milton, la clase anterior. No, creo que no, ¿no ve? Que me ha faltado cosita. Creo que no, ¿verdad? ¿O les mostré? No, no, doctor. No. Por eso es que no lo sabían entonces. Las semanas epidemiológicas, chicos, lo voy a poner un poquito más grande. Esto es, por ejemplo, para gestión 2020. Las semanas epidemiológicas van del día domingo al día sábado. No es como las semanas de nuestro calendario normal que van de lunes a domingo. Aquí van de domingo a sábado. ¿Por qué? Para que el día acabe esta semana y el día domingo están todas las personas en los hospitales trabajando, los responsables. Hay siempre a veces una enfermera, un médico que está sistematizando la información para que el lunes en la mañana tiene que llegar a su distrito, del distrito a la red, de la red al CEDES, del CEDES al ministerio. Y no nos podemos atrasar. La macana es que algunos se atrasan, no presentan su información a tiempo, llega tarde al distrito, llega tarde al CEDES y en vez de que salga el reporte hoy día, sale mañana. Incluso hasta veíamos eso en COVID, ¿no es cierto? ¿Cómo no se actualizan los datos? Porque no todos están reportando a tiempo. Entonces, esas son las semanas. Hoy, por ejemplo, esta es la semana epidemiológica 1. Iba del 29 de diciembre del 2019 al 4 de enero. ¿En qué semana epidemiológica nos encontramos ahora? Las semanas normalmente tienen 50, 53. ¿En qué semana epidemiológica nos estamos ahora? Por lo que vemos ahí. 49. 49. 49, ¿verdad? Y aquí dice, no me he inventado por si acaso. La semana epidemiológica se extiende, dice, desde las 0 horas del día domingo hasta las 24 horas del día sábado siguiente. Entonces, ese reporte que decía en esa imagencita que hemos visto, casos de COVID desde la semana epidemiológica 11, decía, hasta la semana epidemiológica 46, ¿desde qué fecha está yendo? Desde el 8, creo que sí, efectivamente el 10 de marzo, creo que fue el primer caso, ¿no es cierto?, de COVID. Entonces, está esos gráficos desde la semana 10, porque se habla en semanas epidemiológicas, hasta la semana 46. Alguien dirá, pero ya estamos en la 49, justo eso es lo que les estoy diciendo, que a veces la información no está llegando a tiempo y por eso no se pueden actualizar los datos, que eso no debería de estar pasando, ¿ok? Entonces, esto es el calendario y el calendario epidemiológico se utiliza en todas las partes del mundo y va a ser el mismo en Argentina, en Brasil. Entonces, nosotros en salud sabemos, a ver, ¿cuál es tu situación en la semana de 10? Se supone que es la semana 10 del calendario epidemiológico, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos eso y vamos a nosotros ir llenando esos formularios que yo les mostraba, que es el 301, siempre me equivoco, el formulario 302, que es el semanal, miren, esto es lo que les mostré a sus compañeros, pero no les dije en qué partecita exactamente estaba, está ahí en el Ministerio de Salud. Miren, hay enfermedades que hay que notificar de manera inmediata. Aquí se pone semana epidemiológica, sede Chuquisaca o sede Tarija, red de salud tanto, municipio cercado, municipio de Sucre, municipio de Yacuiba, lo que fuera. Y aquí tenemos enfermedades de notificación inmediata. Es decir, estas enfermedades que aparecen aquí, el Estado boliviano ha definido que tiene, y muchos países de nuestro alrededor también, que tenemos que notificar obligatoriamente. No puedo esperar hasta el lunes de la otra semana para mandar, pero doctora, esto dice reporte semanal. Este es el reporte semanal de morbilidad y mortalidad, ¿cierto? Es ese formulario que les dije, el que se conoce en todas las partes del mundo. Pero, por ejemplo, no puedo esperar yo, si hay un caso de difteria, no puedo esperar hasta el otro lunes para reportar. No, eso tengo que llamar por radio, por teléfono, por celular. Si no hay, ver la forma de que llegue la información. Aquí en tal lugar tenemos un caso confirmado de difteria, un caso confirmado de dengue. Mira, y ahí por grupos de edad, ¿sí? Porque hay estos cuadritos que están marcados en negro, porque me dice, no tienes que llenar ahí. Porque, por ejemplo, esto es síndrome de rubiola congénita. No puede haber rubiola congénita a los 19 años, ni a los 4. Eso será máximo hasta el primer añito. Entonces aquí, por ejemplo, muerte de mujeres de 10 a 59 años. Eso es que es importante. Alguien dirá, pero no es una enfermedad, doctor. Ah, pero es que la violencia a la mujer, contra la mujer es un evento que se vigila en Bolivia. Entonces, se registra. Aquí no va a haber niñas, aquí no están los menores, pero sí a partir de los 10 años solamente mujercitas. Eventos también, otros eventos que se tienen que notificar, riadas, incendios, inundaciones. Estas sí son de notificación, sí o sí. Esto puedo esperar. En mi reporte semanal lo voy a llenar. Inmunoprevenibles, hepatitis, parotiditis, varicela, por grupos de edad, así como ustedes ven. Eso es una hoja. Ya aquí lo he puesto en grande, pero es una hoja tamaño oficio que hay que llenar.
¿Y cómo lleno? ¿Qué datos voy a poner aquí? Revisando pues de todos los cuadernos del hospital, en qué consultorio habrá habido tétanos, de qué edad, ha habido hepatitis, por decir tétanos neonatal de un hombrecito de 5 meses. Ah, pero también ha habido tétanos de una señora de tantos años, ¿ok? Entonces hay que ir revisando, contando, sistematizando. Infecciones de transmisión sexual, otras infecciones, iras, edas, lesmaniasis, chagas, tuberculosis. Lo que les decía yo en tuberculosis, ¿qué le interesa al país registrar? Por ejemplo, vigilar las reacciones adversas al medicamento. Es un evento que sí hay que vigilar, porque hay muchas personas que todavía tienen reacciones adversas al medicamento antituberculoso. Entonces, miren, hay otros eventos que no son enfermedades, pero que sí es importante vigilar en Bolivia. Violencia en la familia, violencia sexual, número de casos de accidentes de tránsito, personas que se han intoxicado con plaguicidas, en salud sexual y reproductiva, que es importante, hemorragias del primer trimestre, del primer trimestre del embarazo, la primera mitad del embarazo, gestantes que están con sepsis, nos interesa, gestantes que están con eclampsia, preeclampsia, y esto firma el responsable de salud cada semana. Y esto ahora se puede mandar en digital, pero también hay que presentar en físico. Y luego con esto tenemos el reporte que es el reporte mensual, ¿sí? Y un reporte mensual que era el 301, ¿no ve? Miren, por ejemplo, este es una hojita también, es una hoja, bueno, todos en este caso son 2 hojitas, anverso y reverso, donde tenemos que nosotros reportar todo lo que se ha hecho. Y así podemos ver, por ejemplo, consultas externas, referencia contra referencia, atenciones, cuántas endodoncias, tenemos más endodoncias, estamos teniendo muchas endodoncias, tenemos que hacer campañas para que la gente cuide mejor sus dientes, porque no sé qué, no sé cuánto, o exodoncias o cirugías, atención de anticoncepción por grupos de edad, control de crecimiento infantil, todo, miren, todo, atención por partos en servicio, vacunación, otras vacunaciones, casos de rabia, personas con vacuna antirrábica, VIH, tuberculosis, todo. Y este es el reporte ya también mensual. Y con todo eso es lo que ustedes han visto, se van haciendo una serie de boletines, se van haciendo estas publicaciones que ustedes han visto, muchas ya en tiempo real, para ver cómo está la situación de salud. Esto es de COVID, veremos qué más hay. Tasa de incidencia acumulada de letalidad por semana epidemiológica, esto también es de COVID. Vamos a ver si todo esto es COVID, parece que sí. La semana, los casos de defunciones, en este caso me parece que no son casos solamente. Sí, decesos por semana, epidemiológica, los diferentes casos. De aquí, por ejemplo, en mapas. Y hay para las otras patologías, hay boletines semanales, mensuales, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, con todo esto, y ustedes también métanse, aquí tenemos, por ejemplo, certificado médico, muchos de los instrumentos de vigilancia epidemiológica, muchos de los instrumentos que necesitamos, y luego cuando estamos en el hospital y a veces nos tratan mal, ¿y cómo no vas a saber eso? Sí, sé llenar, sé de dónde está, sé cuál es la semana. Ustedes tienen que saber, métanse a la página del ministerio, vamos a poder ver esta información, ¿ok? Listo, eso quería compartirles y ahora nos vamos a ver, sí, no lo minimizaré eso, vámonos al tema número 17, ya, y con eso vamos a terminar. Voy a procurar hacerlo nomás, ay, ¿qué pasa aquí? Ya, voy a procurar hablar de lo más importante y además gran parte de esto ya lo saben. Doctor, una pregunta. Todos estos cuadernos del Sistema Integrado de Salud están en la página del Ministerio, ¿verdad? Claro, ahí está lo que les he mostrado ahorita. Ahí de ahí se puede descargar. Sí. Ya está bien, doctor. Obviamente serían enormes, ¿no? Pero por lo menos para tener una idea qué información tiene. Por ejemplo, yo si voy a empezar a rotar pediatría, no sé cuándo, por decir soy en internado, por lo menos me aprenderé los cuadernos, qué información, para que cuando yo llegue al hospital no llegue así en cero. Y además todo esto no es complicado. Una vez que le agarras el hilo vas llenando, pero es importante generar información. Primero, ¿no? Alimentar el sistema. Bien, entonces, pueden ver, ¿no, chicos? ¿Pueden ver lo que es el tema de brote? ¿Ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Vamos a ver este último tema, y es un tema al cual yo le tengo cierto cariño también, y no le he cambiado la presentación, sigue parecida, así, con un poquito la estructura desde hace muchos años, porque a mí me tocó este tema. ¿Alguno de ustedes es auxiliar? Sí, ¿no? Creo, ¿alguno de ustedes es auxiliar de cualquier otra materia? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Es auxiliar? Chicos, ¿nadie? ¿No hay ningún auxiliar?
o ha sido auxiliar, alguien ha sido auxiliar, este año igual hay auxiliares, pero alguien ha sido de alguna materia, chicos, del 7, del 4, alguien, no me digan que no, solamente estudian, no, nadie es auxiliar. Ok, los auxiliares saben que, por ejemplo, para su examen de auxiliatura tienen que exponer un tema y se sortea y dice, ok, mañana expones este tema. Nosotros cuando damos examen de competencia, es decir, examen para ser profesores titulares, porque varios de sus profesores, no todos los profesores de la facultad son titulares. Entonces, para ser titular tienes que dar no solamente tu currículum, tienes que presentar tu currículum, presentar un plan de trabajo, dar examen de competencia, vienen profesores de otras universidades a evaluarte, porque si no, no puede ser que yo le evalúe a la doctora Jaque, digamos, ¿no? Se supone que entre conocidos yo le podría favorecer. Entonces, normalmente en los comités de calificación vienen profesores de otros departamentos a evaluar y demás. Entonces, al principio yo era como muchos profesores de la facultad contratados, es decir, te contratan a principio de año y te votan a final de año. Bueno, no te votan, ¿no? Porque tu contrato se acaba. Tú puedes ir igual a trabajar, pero estás sin contrato legalmente. Entonces, los primeros años era así, como todos. Hay muchos profesores que tienen ustedes que son así, muchos. Por eso es que a veces retrasa y, ¿no es cierto?, no hay todavía docente y no sé qué, porque se está contratando docentes. Y luego ya di mi examen de competencia, el año 2006, es decir, para ser profesor titular en la facultad. Y eso ya nadie luego ya te quita ese tu trabajo, ¿no ves? Y a mí me tocó, además de todas las cosas, me tocó exponer este tema, el tema de brote. Y estaban alumnos, profesores de otras universidades, te preguntan y demás. Entonces, le tengo un cariño especial a ese tema, me acuerdo mucho de ese día, me acuerdo incluso el aula, todas las cosas. Y les voy a contar un poquito en los minutos que nos quedan hasta las 7 de qué trata una investigación de brote. Y les voy a dar un ejemplito y con eso vamos a terminar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la investigación de brote, es el ejemplo típico y más frecuente de una investigación epidemiológica de campo. Es decir, cuando estoy frente a un brote, no puedo decir, a ver, voy a recoger información, denme una semana, voy a plantear el objetivo esta otra semana. Estamos frente a un brote, tenemos que actuar rápido y tenemos que ir al lugar donde se ha producido un brote. Se ha producido un brote de dengue, un brote de leptospirosis, un brote de listeriosis, un brote de salmonelosis, un brote de sarampión, ahora que estamos escuchando que hay un brote de sarampión. Tenemos que ir al lugar a actuar, a ver qué ha pasado, a qué se debe, por qué, haremos la investigación. Sí, y tenemos que actuar de forma rápida. No podemos decir, a ver, denme este añito para que averigüe a qué se debe el brote. No, ahí tenemos que actuar de manera rápida, y por tanto la investigación de brote es un estudio epidemiológico de campo, se refiere a que vamos al lugar donde está produciéndose el hecho y es el más utilizado y aplicado en lo que es la salud pública. La investigación epidemiológica de campo resulta ser la aplicación de todos los principios, de todo lo que sabemos de epidemiología hasta ahora para el estudio de un problema inesperado, porque uno no espera, bueno, se supone que estás preparado, pero un brote es algo inesperado, ¿sí? Y para eso tenemos que utilizar las herramientas que hasta ahora conocemos. Entonces vamos a definir lo que es un brote, que es lo mismo que una epidemia. ¿Qué es un brote? Por eso se llama brote epidémico o brote epidemiológico. ¿Qué es un brote? ¿Alguien sabe qué es un brote? ¿Alguien me puede decir qué es un brote? ¿O qué le suena que es un brote? ¿O qué es una epidemia? Creo que ahora están súper concentrados en el examen de cirugía. No es el momento donde cierta enfermedad aparece y cuando ya dicha enfermedad es epidémica, se llamaría un brote epidémico. Ya, más o menos por ahí, por lo menos ha roto el hielo, el Milton. Vale. Noelia, Gabriel, Alexander. Doctora, ¿no sería un aumento de casos de una dicha enfermedad que está apareciendo recién? Muy bien, y además lo tenemos ahí. Gracias, gracias, Milton. Cuando hablamos de un brote, esto, chicos, ténganlo en cuenta. Un aumento inusual en el número de casos. Cuando hablamos de un brote, cuando hay más casos de los esperados, ¿sí? Un aumento inusual, un aumento más allá de lo usual, más allá de lo habitual. O incluso 2 o más casos relacionados epidemiológicamente de aparición súbita, de diseminación localizada. A ver, se supone que no tienen que haber casos de sarampión en Bolivia, porque ya todos los niños y todas las personas, todos hemos sido vacunados de sarampión. Pero ahora se ha presentado posiblemente un caso en Santa Cruz, están investigando un caso creo que en Cahuas y no sé dónde, en Chuquisaca. ¿Estamos frente a un brote de sarampión?
Sí, ¿Cuánto era lo usual de sarampión? Nada. 0. Nada, cero. Entonces, muy bien, si estamos frente a dos casos, es que eso es un brote, o dos casos relacionados epidemiológicamente, están viendo si esta persona que está en Incahuasi, y creo que es Incahuasi en Chuquisaca, parece que sí, ha estado en Santa Cruz, y la persona que está enferma en Santa Cruz, medio que hay un nexo epidemiológico, entonces ahí vamos a hablar de brote, pero son dos casos, tres casos, ya, pero es que se esperaba cero. ¿Ok? Ahí estamos frente a un brote. ¿Qué es un brote? Es un aumento más allá de lo usual. ¿Qué era lo habitual? Nada. Entonces, dos o tres casos ya es un brote. Por ejemplo, dengue. Estamos por decir en Santa Cruz. Y resulta que habitualmente, usualmente, ¿y por qué sé cuánto es lo usual? Porque hemos ido registrando. Hemos ido registrando y sabemos que más o menos en diciembre en Santa Cruz llegan a haber 1000 casos. Me he inventado, ya son más, pero por decir, 1000 casos de dengue. Desde el año 2017, 1000 y un poquito más, 1000 y un poquito menos, desde 2018, 2019, alrededor tenemos como entre 1000, 1200. Habitualmente es lo que pasa en años anteriores. Si nosotros encontramos este año que hay 2000, que estamos con 2000 casos, 3000, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Un brote. Un brote. Un brote, doctora. Un brote es un aumento inusual de los casos, más allá de lo esperado. Es lo mismo que una epidemia. Por eso que se llama, es lo mismo. Cuando hablamos de brote, es un brote epidémico, de una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Es la ocurrencia de una enfermedad o de cualquier otro evento con una incidencia, miren, casos nuevos, mayor de lo esperado. Coronavirus, es que no esperábamos nada de coronavirus. Con que se hubiera presentado 1, 2, 3 y ahora miles de casos, es que es una epidemia, ¿ok? Es un incremento habitual más allá de lo habitual. Entonces, estos términos es importante conocerlos antes de que empecemos a hablar, que bueno, voy a hablar lo más importante. Epidemia, lo que han dicho ustedes, es una aparición, un número de casos que supera la expectativa habitual. Nuevamente, ¿y cómo sé cuánto es la expectativa? Porque he venido registrando desde años anteriores y más o menos con variaciones, por supuesto, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos sé que vamos a tener 1000 casos de dengue. Si es más de eso, estamos frente a una epidemia. ¿Y pandemia qué es? Si se acuerdan ustedes, por todo lo que hemos escuchado hablar este tiempo, pandemia es una epidemia, pero que no se circunscribe a un área geográfica, sino que se extiende, que se propaga en los diferentes países, diferentes continentes. Lo que ha pasado con la influenza H1N1, lo que ha pasado con la COVID, ha empezado en China, no sé qué, en Europa, y en menos de 2 meses o un mes, creo que no había ni casi países en el mundo, hay algunos que no han tenido casos de COVID, pero la mayoría de los países, y entonces ¿eso qué es? Una pandemia, una epidemia que alcanza grandes extensiones de forma casi simultánea, ¿sí? Con un rápido desplazamiento de un continente a otro. No vamos a hacer referencia a esto, vamos ahorita a hablar de lo que es una epidemia y de un brote epidémico. Y también recordando algunos conceptos, cuando hablamos de caso esporádico, cuando hablamos de caso índice, cuando hablamos de caso primario, cuando hablamos de caso coprimario, cuando hablamos de caso secundario. Más o menos ustedes esto lo manejan porque hemos visto cuando hablábamos de tasa de ataque primario, tasa de ataque secundario. Cuando hablamos de un caso esporádico, por ejemplo, ha venido un paciente ingresado por Perú, por desaguadero, y resulta que se sentía un poquito mal, lo llevaron al hospital, hicieron diferentes estudios y resulta que tenía cólera, lo aislaron, le hicieron todo el tratamiento, la vigilancia, bla, 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 y resulta que el paciente se mejora a los tantos días, es dado de alta, no ha contagiado a nadie, y en Bolivia eso es un caso esporádico, ¿sí? No ha contagiado, es un término que se utiliza para destinar a casos de rara aparición, aislados, y ya no contagian a más y no se propaga la enfermedad. Cuando hablamos de un caso índice, es aquel que nos llama la atención, le llama la atención al investigador y le hace sospechar, estamos frente a un brote, estamos frente a una situación de brote, un caso índice, ¿ok? Un caso índice. No siempre es el primer caso, puede ser el caso secundario, pero el que llega al hospital, el que nos hace alertar y nos dice, nos da la alerta y nos dice, estamos frente a una situación posible de brote, es el caso índice. Lo que pasó en la influenza H1N1 el año 2010, hace justamente 10 años, ¿qué pasó? Que no fue la primera persona que se enfermó de influenza la que era el caso índice, era la segunda, la que había estado en contacto con la primera, pero ya porque era niño, no sé qué, resulta que presentó síntomas y esa persona fue al hospital. Entonces el caso índice es el que llama la atención. Luego se investiga y se ve, a ver, ¿desde cuándo está así? Es que fui a la casa de mi tío que también estaba medio mal. Entonces luego identificaron que era la otra persona el caso primario y este niño era el caso secundario. Pero es el caso índice porque el que nos ha dicho, estamos frente a un problema y lo investigamos.
El caso primario es aquel que se presente, que nosotros podemos incriminarlo por todo lo que se investiga. Si antes no había, el primer caso es esta persona. El primer caso de COVID es la señora que llegó de Argentina, perdón, de España, de Italia, no sé qué. Este caso es el primer caso, ¿ok? Entonces, el primer caso es aquel que cumple con todas las condiciones para que nosotros le incriminemos como que ha sido el primero en presentar la enfermedad, y luego recién a partir de este se han empezado a presentar los siguientes casos. El caso coprimario es un caso siguiente al primario, pero dentro de un periodo de incubación inferior. Es decir, si ha empezado a presentar síntomas el caso primario el día 10, este caso empieza a presentar síntomas el día 12. Pero yo no puedo decirle que es secundario, porque de acuerdo a la historia natural de la enfermedad tenía que haber pasado por lo menos 14 días para que la persona que estaba en contacto con esta empiece a presentar síntomas, por decir, de una enfermedad. Pero este empezó a presentar síntomas a los 3 días. Entonces a este le puedo llamar yo caso coprimario. Posiblemente se han infectado en el mismo lugar, no estoy tan seguro. Es el caso coprimario, porque todavía no puedo yo decir que es un caso secundario. En cambio, un caso secundario es aquel que sí cumple con todas las condiciones para llamarlo secundario, es decir, se inicia su cuadro después de haber estado expuesto con el caso primario y cuando el caso primario era contagioso. Y además el periodo de incubación coincide, es decir, la persona ha estado con estas 14 días y resulta que el día tanto se ha presentado síntomas, sí, más o menos coincide el periodo de incubación. No existe otra fuente probable de contagio, sí, definitivamente así, porque se ha contagiado con esa persona. Identificamos el agente causal, es el mismo. Ok, entonces es un caso secundario que se ha contagiado por haber estado con un caso en contacto con el caso primario. Antes nosotros de decir estamos frente a una situación de brote, alertarnos, alarmarnos y a veces alarmar a la población, tenemos que estar seguros de que no se cumplan estas condiciones. Que ese incremento no sea por esto que les voy a explicar. Porque puede haber un incremento, no siempre porque sea un brote, puede haber un incremento porque se han presentado estas situaciones. Por ejemplo, si hemos definido, por decir, voy a poner un ejemplo, hasta el año pasado se definían casos sospechosos, aquellas de dengue, por decir, aquellas personas que presentaban tal, y una temperatura superior a 37.5. Y a eso les hacíamos las pruebas, los análisis y todo. Pero del año pasado a este año ha mejorado la definición. Hoy el Ministerio de Salud, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, nos dice que la persona sospechosa de dengue es la persona que cumple esto y este otro, y que tenga una temperatura mayor a 36.5. Y el Ministerio ha mejorado esa definición porque hemos visto casos de dengue de pacientes con 36.8, con 37, de manera que a todo aquel que cumpla con estas condiciones y que tenga una temperatura mayor a 36.5, le hacemos la prueba y puede ser que tenga dengue. Entonces, ¿será que pueden haber más casos de dengue este año? Sí, pero no porque hay más casos realmente, sino porque estoy detectando más casos, porque mi definición de caso es mejor. Antes solamente les hacíamos las pruebas a los que tenían 37.5 para arriba, ahora le estamos haciendo a los que tienen 36.5 para arriba, entonces tal vez alguna persona también de esas puede tener la enfermedad. Entonces, ¿puede haber un incremento de casos? Sí, pero no realmente porque sea una epidemia, ¿ok? Ojo, otro, cuando hemos mejorado los métodos diagnósticos, por decir, el año pasado se utilizaba para dengue la prueba XXX, y resulta que este año hemos implementado una nueva prueba que es más sensible, tiene una sensibilidad del 98%. Entonces, ¿será que van a haber más casos este año? ¿Vale? Alejandro, Alejo, Sutara, ¿será que voy a encontrar más casos? Sí. Sí, pero no porque, muy bien chicos, vale Alejandro, pero no porque realmente hayan más casos, sino porque ahora tengo un mejor método diagnóstico. O tal vez del año pasado a este año, por decir, ha mejorado el acceso a servicios de salud. Antes, no sé, no había seguro universal, la gente tenía que pagar, aunque sea 10 pesos, pero tenían que pagar para ir al hospital, por lo tanto la gente se quedaba en sus casas, no iba. En cambio, ahora hay SUS, es gratuito, las personas pueden ir. ¿Será que voy a encontrar más casos? Sí, pero no porque realmente hayan, posiblemente porque la gente ahora está yendo al hospital y antes no iba al hospital. Y también porque el sistema de vigilancia ha mejorado, ahora tenemos brigadas, hay mejor forma de hacer vigilancia, podemos hacer incluso seguimiento por internet, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, antes de alertarnos, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede ser que ese incremento de casos se haya debido a estas situaciones. Entonces, analizamos y decimos, del año pasado, de los 2 últimos años, ¿ha habido alguna? No, estamos utilizando la misma definición de caso, las mismas pruebas de laboratorio. El sistema de salud sigue siendo lo que era, no ha cambiado en gran manera, y el sistema de vigilancia es el mismo. Ok, si todo sigue igual,
No ha habido ninguna mejora en esos aspectos. Entonces, puede ser que sea un brote. Entonces, recién ahí me alarmo, ¿ok? Porque a veces hemos utilizado mejor pruebas de diagnóstico y nos sale, hay más casos. Es que no es que hay más casos, sino que estamos detectando más casos porque mi prueba es mejor, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso antes de alertarnos, alarmarnos y también alarmar a la población, ¿ok? Ahora sí vamos a ver cuándo vamos a investigar un brote, ¿ok? Cuando la enfermedad es prioritaria, cuando es importante, sí, dengue, malaria, COVID, influenza, que casi siempre todas las enfermedades son prioritarias. Cuando la enfermedad excede la ocurrencia usual, hemos dicho, cuando hay más casos. Cuando la enfermedad parece a veces tener una fuente común, es decir, hay gente que ha ido a un cumpleaños, a una kermés y resulta que, ay, han aparecido con un brote de salmonelosa, tenemos que investigar. O han ido a un restaurante y nos han referido que las varias personas que han ido al restaurante el viernes pasado, la semana pasada, ahora están en el hospital. Entonces, ha habido una fuente, algo ha pasado en ese restaurante, tenemos que ir a averiguar, ¿ok? A investigar. Cuando la enfermedad parece que es más severa de lo usual, a ver, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida, lo que ha pasado con la H1N1, con lo que ha pasado con la COVID, cuando la enfermedad es de interés público y cuando la enfermedad a veces está relacionada con situaciones de emergencia, cuando estamos frente a terremotos, inundaciones y demás, no va a haber acceso a agua potable, no va a haber acceso a diferentes servicios, entonces puede ser que se presenten ahí brotes también. Y es ahí cuando investigamos un brote. Hay dos momentos para la investigación de un brote. Los dos momentos son, perdón, se me metió un mosquito por aquí. Los dos momentos para investigación de un brote son una primera etapa descriptiva, donde describimos el brote en función de las variables de persona, tiempo y lugar, en función de las variables de edad, de sexo. Lo que hacíamos, la parte descriptiva, ¿recuerdan? Y luego lo más importante de la investigación de un brote es la parte analítica. Tengo que ir a buscar cuáles son las causas, a qué se debe ese brote. Ok, esas personas han presentado listeriosis, pero ¿qué han comido en ese restaurante? ¿Han comido leche mal pasteurizada o no pasteurizada? ¿Han comido yogur no pasteurizado? Crema de leche, mantequilla. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las personas se han infectado y ha surgido este brote? Y para eso haremos seguramente, cuando hablamos de una actividad analítica, ¿qué tenemos que buscar? Factores causales, es decir, medidas de asociación. Ya vamos pensando desde ahorita qué tipo de estudio haré. ¿Qué tipo de estudio haré para buscar factores de riesgo? ¿A qué se debe ese brote? ¿Ok? Entonces, tenemos 10 pasos que los vamos a describir ahorita rápidamente para confirmar la presencia de un brote. ¿Cómo investigar un brote? Primero, perdón, tenemos que confirmar la ocurrencia del brote. Tenemos que estar seguros que estamos frente a un brote. 2, organizar el trabajo de campo, organizarnos para ir a investigar. 3, realizar una definición operacional de caso, no dice la definición del libro, sino la definición que ustedes han debido escuchar igual en COVID. ¿A qué le vamos a llamar paciente con COVID? Aquel paciente que haya tenido tal y tal sintomatología, cefalea, no sé qué, no sé cuánto, y que además haya estado en una zona donde hay casos o no sé cuánto. Una definición operacional. Luego habrá que ir a buscar activamente a los casos, la vigilancia activa que decíamos. Caracterizar el brote en función de las variables de persona, tiempo, lugar. Eso nos ayuda a generar una hipótesis. Primero hacemos la parte descriptiva, describimos el evento y después vamos a ir a buscar a qué se debe. Mientras buscamos a qué se debe, no podemos decir, mire población, mire comunidad, espérenos un par de mesecitos hasta que veamos a qué se debe. No, tenemos que tomar una medida. Si ha pasado algo en este restaurante, no podemos decir, miren señores, sigan yendo. No, tenemos que, clausuremos el restaurante hasta que investiguemos qué alimento ha hecho que las personas se enfermen de listeriosis. Tenemos que alguna medida, como lo que hacía John Snow, cerrar la bomba de agua. Luego evaluamos si esas medidas de control han dado resultados, sí, porque no se enferman más personas. Y finalmente ya con calmita, hemos controlado el brote, ahora sí vamos a hacer el informe técnico del brote, ¿sí? Y paso 10. Empecemos por el primer paso. Primero tenemos que verificar la ocurrencia de un brote. Vamos a confirmar que esos sean casos nuevos de la enfermedad. ¿Y cómo yo sé que estamos frente a un brote? Porque lo que tenemos que hacer es el análisis de la curva epidémica, ¿ok? Esa, chicos, es la curva epidémica. Lo azulito es la curva epidémica. Por favor, estito, presten atención, que muchas veces lo van a ver. Ay, perdón. Ok. Entonces, este azulito es la curva epidémica.
¿En base a sobre qué se dibuja la curva epidémica? Sobre lo que está atrás. Lo que está atrás se llama corredor endémico. Lo tienen aquí. Corredor endémico, llamado también canal endémico. Todo lo que está atrás, chicos, es como habitualmente se presenta la enfermedad. ¿En base a qué datos se construye un corredor o un canal endémico? Se construye en base a datos de años anteriores. Por eso es que es importante registrar, anotar, vigilar. Porque si yo no tengo datos de años anteriores, no puedo construir esto que está aquí atrás. Todo lo que está aquí atrás en verdecito, naranjito, todo esto, lo que está atrás se llama corredor endémico. Entonces, el corredor endémico se dibuja, claro, se elabora y luego se grafica con datos de por lo menos 5 años atrás. Entonces, esta es la curva epidémica del año 2000, azulita es la curva epidémica del año 2000 de fiebre tifoidea en una ciudad X. Y lo que está atrás es el canal endémico de fiebre tifoidea de 10 años anteriores, es decir, 10 años atrás y este año actual 2000 estamos dibujando nuestra curva. Entonces, yo quiero dibujar la curva, por ejemplo, de neumonías en Chuquisaca, tengo que tener mi canal endémico, es decir, cómo se presentaban los casos en los últimos, por lo menos 5 años. En base a eso, por ejemplo, sé que en promedio, en los últimos 5 años para enero, había la mediana, era de 40 casos. El cuartil 3 era de 50 y el cuartil 1, ¿se acuerdan? Los cuartiles, el 25% es esto, 50% es esto, en percentil sería este el 25, el 50, el 75. Se grafica eso es facilito, se grafica recordando un poquito lo que hemos hecho en segundo, pero tengo que tener datos de los últimos 5 años, entonces tengo que tener datos que me digan cuánto es tu percentil 1, tu cuartil 1, tu mediana, que es el cuartil 2, tu cuartil 3, para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo de los diferentes años, y con eso se grafica lo que está atrás, que es el canal endémico. Todo lo que se encuentra por debajo de este verdecito, chicos, se llama zona de éxito. Sí, anótense ahí, zona de éxito. Si los casos están por debajo de este verdecito, de esto que se encuentra aquí abajo, que es el cuartil 1, se llama zona de éxito, no pasa nada y estamos bien. Cuando estamos entre el verde clarito y el verde más oscurito, se llama zona de alerta, es decir, están subiendo los casos, tenemos que hacer algo. Cuando estamos entre el verde oscurito y el naranja, se llama, perdón. Lo de abajo se llama zona de, ¿qué les he dicho? De éxito, ¿no ven? De éxito. El segundo, entre el clarito y el oscurito, se llama zona de seguridad. Seguridad. Todavía estamos dentro de la zona de seguridad. Cuando estamos dentro del, entre el verde oscuro y el naranjita, eso se llama zona de alerta. Y cuando estamos arriba del naranja, se llama epidemia o brote. Vuelvo. Todo lo que está por debajo, es éxito. Lo que está entre los dos verdes, seguridad. Lo que está entre el verde y el naranja, alerta. Y lo que está arriba del naranja, brote. Si nosotros vemos la curva epidémica del año 2000, la curva epidémica del año 2000, que seguramente están en septiembre, por eso no tenían completada la curva. Entre los primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, ¿en qué zona nos encontrábamos? ¿En qué zona nos encontrábamos? De éxito. De éxito. Tranquilos, ¿no es cierto? Y luego, más o menos en un mes, en el mes de mayo, ya pasamos directamente de éxito a alerta. En el mes de mayo, alerta, luego ya junio, julio, agosto, estamos aquí en una situación de brote de fiebre tifoidea en esa comunidad. Es lo que hacen, por ejemplo, para el mes de junio. Estamos frente a un brote de neumonía, los niños, vamos a ampliar el horario de invierno, no sé qué, no sé, porque analizan esto, pues dicen en base a como el corredor de los últimos años, ahora estamos frente a un brote, ¿ok? Eso. Entonces, esto es como confirmamos un brote, el punto número 1. Punto número 2, tenemos nosotros que organizar el trabajo de campo, a ver quiénes van a ir al lugar, investigar, qué vamos a hacer. Se supone que hay organización, aspectos administrativos, logísticos, técnicos. No es que ese momento decidimos, a ver, usted licenciada va a ser parte del equipo de investigación, usted doctor va a ser... No, se supone que ya está conformado, pero ese momento ya nos terminamos de organizar para hacer la investigación, ¿sí? Justamente aquí estamos haciendo la investigación de un brote, eso es hace muchos años, creo que es el año 2003, 2004, sí, hace muchos años. Estábamos en Tarabuco con el doctor Camacho, el doctor Gorena, haciendo una investigación de un brote hace muchos, muchos años, cuando todavía no había todas las tecnologías y herramientas de hoy.
Luego tenemos punto número 3, establecer la definición de caso con criterios clínicos. Miren, chicos, criterios clínicos, laboratoriales y epidemiológicos. Criterios clínicos, aquellos que toman en cuenta la sintomatología posible que tiene que tener el paciente. Criterios de laboratorio, ¿qué tiene que reportarnos el laboratorio? Criterios epidemiológicos, ¿dónde ha tenido que haber estado la persona? ¿Hace cuánto tiempo tenía que haber estado? ¿Hace cuántas semanas? Descripción de persona, tiempo, lugar. Vamos a ver un ejemplo. Hace muchos años, eso sí es hace muchísimos años, en la década de los 70 del siglo pasado, se presentó un brote de una enfermedad que hasta ese momento no se conocía. Era una neumonía producida por un agente causal que le bautizaron en ese momento como legionela, porque justamente ese agente causal fue el que dio inicio a este brote y se presentó cuando estaban reunidos la Legión Americana en un congreso en un hotel en Estados Unidos. Entonces le pusieron a ese agente causal, le vamos a bautizar con el nombre de Legionel, porque había aparecido justamente en la convención de la Legión Americana. Era una legión, como decir el Club de Leones, era de beneméritos de guerra la Legión Americana, pero bueno, ese grupo se reunió para un congreso, un evento en uno de los hoteles y hacía mucho calor y utilizaban aire acondicionado en el hotel y todos estaban alojados y el congreso también era ahí, los cursos y todo eran ahí y la gente empezó a presentar neumonía. Entonces, ya empezaron a investigar el brote y ¿qué dijeron? Criterios de tipo clínico. Los investigadores decidieron establecer como un caso típico que debería haber mostrado los primeros signos y síntomas entre el 1 de julio y el 18 de agosto y haber presentado fiebre de 39 grados, tos seca, neumonía confirmada por laboratorio. Miren, criterios clínicos, ¿sí? Criterios de laboratorio. Bueno, aquí no había laboratorio, había gabinete, dice radiografía que confirmaba una neumonía. Y luego criterios epidemiológicos, dice, para ser definido como caso, para ser considerado como caso, la persona tenía que haber asistido a la convención de la Legión Americana y haber estado presente en el hotel tantos, a partir del 1 de julio. Entonces, una definición operacional de caso es con criterios clínicos, epidemiológicos y también con criterios de laboratorio. Luego tenemos que implementar la búsqueda activa, no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir a buscar los casos. Por lo tanto, la vigilancia pasiva se convierte en vigilancia activa. No es que toda la gente se va a salir de los hospitales, no, habrá gente que se quede en los centros de salud, pero también tenemos que salir hacia afuera para ir a buscar, como han hecho sus compañeros de último año en brigadas, a buscar a los posibles pacientes de COVID. Ahora, ¿cómo se caracteriza un brote? Hemos dicho caracterizar el brote, paso número 5, en función de las variables de persona, tiempo, lugar. Variable de tiempo vamos a ver primero, miren, tiempo, luego vamos a ver lugar, luego vamos a ver persona. Vamos a ver cómo caracterizamos la variable tiempo. La variable tiempo nos permite saber cuánto ha durado un brote. La variable tiempo nos permite saber la duración de un brote, la naturaleza del brote y cuándo ha sido más o menos la fecha probable del brote. Miren, si yo grafico, este era un brote de rubiola en una ciudad en Argentina hace muchos años. Un caso para el 21 de junio, 2 casos del 22 de junio, tantos casos, más casos del 25 de junio, y luego ya no hay más casos después del 29. ¿Cuánto tiempo ha durado el brote? 9 días, 20 días, 15 días, duración del brote. Me permite también conocer la fuente, si la fuente ha sido común del brote o ha sido propagada. Por ejemplo, la gente ha ido a un cumpleaños, a un bautizo, no sé, a una kermés y ha comido ensalada que estaba contaminada con salmonela y todos ellos, fuente común. ¿Cuándo se han enfermado? La mayoría de ellos. ¿Cuándo hablamos de fuente común? Cuando los casos se presentan así, miren, casi todos juntitos, unos un poquito antes que otros, un poquito después, pero todos en forma de una campanita, todos juntos. ¿Qué es eso? Que ha habido una fuente común, la gente se ha infectado de un solo lugar. ¿Y cuándo es fuente propagada? Como la COVID, como lo que puede ser esto, por ejemplo, hepatitis viral. Unos se enferman, luego estos contagian a otros, luego estos a otros, luego en otro momento aumenta, la temperatura favorece o empeora la situación. Y miren, durante todo el año, así es más o menos COVID, una fuente propagada. No es una fuente común que han ido a un lugar, se han servido un plato y se han, no sé, se han enfermado. O han ido al restaurante X y se han enfermado. Otra cosa que nos permite la caracterización en el tiempo es establecer cuándo ha sido la fecha probable del brote, cuándo se han podido haber contagiado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con los expertos, por decir los infectólogos, doctor Zelaya, doctor Espada, doctor Mayor, a los internistas y demás, y nos dirán,
El promedio de incubación de la rubiola es 18 días. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el pico del brote, el día donde ha habido más casos, les restamos para atrás 18 días. Y más o menos esa ha sido la fecha probable de que la gente se infectó. Miren, señores, ¿dónde han estado? Ah, cierto, tal día estábamos en tal lugar y así luego podemos ir a buscar más casos, más contactos. Más o menos ha iniciado la enfermedad entre el 7 y 8 de junio, por decir. Ok, también puedo calcular la fecha, ya no la fecha probable, sino el periodo probable de exposición, más o menos cuándo han estado expuestos. ¿Qué es lo que agarro? También leyendo la literatura, hablando con los expertos, me dicen, el periodo mínimo de incubación para la rubiola son 14 días y el periodo máximo de incubación son 21. Es decir, las personas que han presentado primeritos síntomas son aquellas en las que el periodo de incubación ha sido el más cortito. Entonces, a ellas les vamos a restar 14 días. Y las personas que han empezado a presentar síntomas más tarde son aquellas en las cuales el periodo de incubación ha sido el más largo, 21 días. Entonces, a esas personas les restamos el periodo de incubación. Ahora, esto no me invento yo, sacamos de la literatura. La literatura dice que el periodo de incubación de la rubiola son 18 días y puede variar entre 14 días lo mínimo y 21 días lo máximo. Entonces, lo que hago es ir restando y más o menos me sale que la fecha probable de exposición ha sido entre el 6, 7, 8, 9 de junio, ¿ok? Eso nos permite la caracterización del tiempo. La caracterización del lugar lo puedo hacer en cuadros, gráficos o mapas. Miren este cuadro, tasas de ataque primario de la enfermedad de los legionarios, ese brote que les dije. Aquí los diferentes lugares, hoteles, y aquí los números de casos que se presentaron por hoteles y el número de huéspedes que tenía cada hotel. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el hotel más afectado? Que tiene tasa de ataque primario más alto en porcentaje. ¿Cuál es el hotel? El hotel A. La doctora. El A seguido del E. Entonces, ahí se dieron cuenta que el hotel A, donde había sido el congreso y demás, era aquel donde había iniciado el brote. Ya había más casos afectados. Luego también puedo hacer la caracterización del brote en lugar. Este es un brote de fiebre tifoidea, una zona en Argentina, en Argentina, la ciudad de San Marcos, donde se puede ver la incidencia, lo que estamos viendo también en COVID, la incidencia por 100.000 habitantes. ¿Qué regiones son las más afectadas? Esto ya en un gráfico, San Andrés, el distrito de San Andrés, y luego San Jorge, Victoria, etcétera. O luego podemos hacer mapas. Lo que ahora han visto es en mapita, ¿no? Es lo que les mostré en el Ministerio de Salud, donde estaba Bolivia, unos lugares más rojitos, otros más claritos. Ahora se hace así, con sistemas de georreferenciación espacial. Pero ¿cómo fue lo que hizo Jon Snow en esa época con sus puntitos, ¿no? Y ahora eso ya está más modernizado, por supuesto. ¿Y eso qué es? Caracterización de un brote en función ya también al lugar. Lo puedo hacer en cuadros, en gráficos, en mapas. Y finalmente la caracterización en tiempo, que también lo puedo hacer en gráficos, en cuadros. Por ejemplo, edad. Este es un brote de fiebre tifoidea en la ciudad de San Marcos. ¿Cuáles son las edades más afectadas? Casos, población de esas edades, hago la división, multiplico por 100, es la tasa de ataque primario, por mis 100.000, tasa de ataque primario me dice que los grupos de edad más afectados son los chicos de colegio, como adolescentes y niños de 10 a 14 años y de 5 a 9. ¿Ok? Entonces, caracteriza. Aquí estoy aplicando la parte descriptiva. Todo esto me ayuda a mí a que me surja una hipótesis. Se puede deber a esto. Puede ser que ha pasado algo en el Hotel X. Sí, tenemos que investigar. Esto puede ser por el sistema de refrigeración. Vamos a investigar en qué. Entonces nos surge esas hipótesis y que luego nosotros las vamos a corroborar diseñando qué tipo de estudio, un estudio analítico, epidemiológico analítico, porque tenemos que analizar las causas. ¿Qué estudio? Los casos ya se han presentado, entonces yo tengo que ir para atrás a buscar sus causas. Entonces, ¿qué tipo de estudio va a ser el más adecuado? Un estudio de casos y controles. Buscaré los casos, por decir, de listeriosis, de gente que ha ido a ese restaurante y se ha enfermado de listeriosis, y gente que ha ido al restaurante y no se enfermó de listeriosis, gente que haya estado en la convención en la Legión Americana y no se ha enfermado y otros que no se han enfermado, y busco cuáles han sido los factores de riesgo. Por ejemplo, en el restaurante, ¿quién se ha enfermado? Le vamos a preguntar, ¿tomó leche? ¿Algún jugo con leche? ¿O no consumió leche? De los que no se han enfermado, ¿consumió leche o no consumió leche? Ya, hago mis calculitos. Luego, mantequilla. De los que se han enfermado, señor, ¿usted se sirvió mantequilla o no se sirvió mantequilla? De los que no se han enfermado, ¿se sirvió mantequilla o no? Para ver cuál de esos ha sido la causa del brote. Hacemos nuestros calculitos, ustedes ya saben. Hacemos nuestra tablita de 2x2, nuestra medida de asociación, y si es más de uno, por ejemplo, en este caso, la mantequilla, si nos sale más de uno, diremos efectivamente
lo que ha causado el brote de listeriosis en este restaurante, de la gente que ha venido a este restaurante, ha sido la mantequilla que no estaba adecuadamente pasteurizada, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que establecer medidas de control. Habrá que destruir esa mantequilla, ¿no? No la vamos a poner afuera, la gente indigente igual se la puede comer y demás. Enterrar, destruir, ya. Entonces, la mantequilla de la culpable, sí, es que este último hemos comprado una mantequilla que era más económica, no sé qué, no sé cuánto, ok, esa era la causa. Ahora vamos a evaluar si las medidas de control han funcionado, sí, porque ahora ya el restaurante ya no está sirviendo mantequilla y la gente ya no se está enfermando. Ahora sí, después de haber controlado el brote, les he puesto un ejemplo así rapidito de la listeriosis, podía haber sido brote de dengue, brote de malaria, brote de sarampión, brote de lo que sea, de cualquier enfermedad, y luego preparamos nuestro informe técnico. Ahora sí, me siento a preparar, justamente esto era la reunión de hace muchos años, ahí está el doctor Bruno al fondo, si alguien se ubica, el doctor Gorena, el doctor Camacho del CEDES, la mamá de la licenciada, de la doctora Betsy, que le conocen. Estamos haciendo una información, un reporte, un informe técnico de brote, de todo el trabajo que se hizo desde el día 1 a tal hora, se presentó tal caso y demás. Y esto es cómo se investiga un brote. Entonces, básicamente vamos a aplicar todo lo que sabemos de epidemiología en un estudio de casos y controles. Y para terminar, lo que les quiero mostrar es un ejemplo. Les voy a pasar también, háganme recuerdo luego, Vale, Giselle y también Gabriel. Aquí tengo un ejemplo de un reporte ojalá lo tenga, y si no, aquí un informe técnico de un brote. Este es un informe técnico de un brote justamente de listeriosis. Es un súper buen ejemplo, es de los mejores que he podido encontrar, de un brote de legionelosis, miren, de la enfermedad que les había hablado, en una ciudad en España. Y ni siquiera es antiguo, miren, es de hace 3 años. Entonces, este es un brote, es un informe de brote que tiene 154 páginas. Sí, está todo, pero todo el informe medioambiental, el informe epidemiológico, el informe microbiológico, todo el protocolo de actuaciones. Miren, están los cuestionarios que se aplicaron. Está desde el primer día. A las 14 horas del día 11 de diciembre del 2015, la sección de epidemiología de la Ciudad Real comunica por correo electrónico 2 casos de legionelosis, ambos residentes en Manzanares. Ninguno tenía vinculación entre sí. Uno de ellos es distribuidor de productos electrónicos y se mueve mucho en ese polígono industrial, era una zona seguramente de fábricas y demás. A las 16 horas de ese mismo día, la sección de epidemiología comunica los casos de estas personas. Luego se organiza, miren todo, dice, actuaciones inmediatas. El jefe de epidemiología de la Dirección Nacional de Salud Pública adopta las siguientes medidas. Obtener la relación de las torres, dice, veamos. Analizaremos las torres, porque normalmente en las torres de refrigeración puede haber estado alojado y luego propagarse el agente causal. Se manda a los inspectores que hagan estudios, que tomen muestras, se toman muestras lo antes posible de todas y cada una de las instalaciones. A las 17 horas, miren, de ese mismo día ya, el director general de Salud Pública aprueba las actuaciones. Se conforma un equipo que está conformado por tales y tales personas, director general de Salud Pública, tales. Empieza a haber una comisión de seguimiento del brote. Del día 11 se presentan 4 casos acumulados, el día 12 ya teníamos hasta 5, el día 13 ya llegamos a 6, el día por día, todas las actuaciones, ¿sí? Y esto es un informe de un brote. Luego, se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar, lo voy a poner en la plataforma, o si no, les los voy a pasar por WhatsApp igual. Miren, informe medioambiental, se hicieron todos los análisis de las plantas de refrigeración, de las fábricas, qué empresas, había empresas de aluminios, cuántas muestras se tomaron, 4, en la empresa tanto se tomaron tantas otras muestras. Todo esto está descrito este es un informe técnico de brote, pero fabuloso, genial y bien hecho. Luego está mira, identificaron, dice legionela, identificación de qué especie de legionela, en dónde, subgrupo legionelosis, en cuáles, se tomó muestras de dónde, en qué instalaciones. Luego está el informe microbiológico que nos dice, han crecido tantas colonias en tales muestras, y de esa manera se identifica que efectivamente había iniciado el brote. Miren, el informe microbiológico, toda la parte de crecimiento de colonias. De la muestra número tantos tenía tanto crecimiento de colonias. La muestra número tal, miren sus crecimientos de colonias. Había crecimiento positivo, negativo. PCR les hicieron, creo que por ahí está el número de cepas que encontraron, el crecimiento de colonias, aquí está, ¿no es cierto? El crecimiento de colonias, me parece.
etcétera, ¿ok? Así. Y luego el informe epidemiológico. Ahí deben estar los otros ratios. Miren el informe epidemiológico para ver, por ejemplo, la distribución. Miren, lo que les he dicho, no me he inventado definición de caso con criterio epidemiológico, con criterio clínico, con criterio microbiológico. ¿A quién le llamamos caso de legionela? Tenía que haber residido en Manzanares, tenía que haber estado 10 días antes en esa región. Criterio clínico, neumonía confirmada por radiología. Criterio microbiológico, cultivo positivo, PCR positiva, etcétera. Entonces, toda la parte epidemiológica, luego todo lo que se hizo, lo que se va a calcular, dice, voy a calcular el odds ratio, todo. Aquí está la distribución por edad, por sexo, por zonas, la georreferenciación, ahí está cuánto duró el brote, 14 días, etcétera, etcétera. Y luego los calculitos para ver efectivamente, miren, por edad, ¿quiénes eran los más afectados? Hombres con un OR más, pero el intervalo de confianza no incluía la unidad. Todo lo que ustedes saben, todo está aplicado aquí, ¿sí? Ahí está aquí los ORs y demás. Ok, y finalmente ya termina todo el informe y dice, bueno, en tal día, miren, esto ya, georreferenciación para ver cuáles son las zonas donde había más casos y efectivamente es ahí donde se controla, se cambian las bombas de esa área, y ahí están los odds ratios y demás. Ok, entonces les voy a pasar esto, ya, para que ustedes lo puedan ver. Este es un informe, como les decía, y hasta el día que se acaba. Tal día se esperan 14 días más, esperan en el mes de febrero se controla el brote y se da por terminado el brote, etcétera. Entonces yo les voy a pasar esto para que lo tengan como un ejemplito y con eso habríamos terminado, chicos, todo el avance que yo tenía programado para darles este año. Yo sé que tienen ya algunas clases porque algunos se han estado saliendo, creo que tienen algunos a las 7 prácticas. Quería agradecerles a todos ustedes, a pesar de la dificultad que hemos tenido este año, siempre han estado presentes, sobre todo los que están ahorita en clases, tanto del grupo 4 como del grupo 7. Quiero agradecerles su atención, su dedicación, su compromiso con su formación de médicos. Ha sido un año muy difícil para todos nosotros, no solamente como en lo personal, familia, en el país hemos vivido situaciones muy graves, pero ha sido también un aprendizaje y estamos aprendiendo todos, no solamente en el aspecto de salud, sino también a ser más humanos, más solidarios. En ese mismo sentido, yo voy a ser considerada, he sido considerada en sus diferentes parciales, también en el examen final, en las prácticas. Y si bien no hemos podido compartir como hubiera querido y siempre estamos diferentes, estar en las aulas, en la facultad, saben dónde estoy, ahí estoy en la oficina de investigación para lo que ustedes necesiten. Les agradezco mucho, Gabriel, a ti y a todo tu grupo por toda la dedicación y haberme permitido estas últimas semanas, por todo el trabajo que tengo de poder adecuar los horarios. Lo mismo a Giselle, muchísimas gracias a ustedes, Vale, a todos los que siempre han estado apoyando un poco, dándole actividad y que no sea tan pasiva la clase, sino un poquito más dinámica. Ya, chicos, les agradezco mucho. Todavía nos vamos a ver, tal vez ya no para avanzar, no se preocupen, no les voy a atormentar más, porque el Gabriel me decía el otro día, doctora, ¿hasta cuándo vamos a avanzar? Ya no vamos a avanzar más, Gabriel, prácticas todavía un poquito, seguramente la siguiente semana más y alguito, pero ya no nos vamos a reunir para avanzar, ¿ya? Lo que sí, aquellos que quieran, les voy a seguir mandando las invitaciones para que difundan, para que sean parte del estudio Estampa, las participantes, y si ustedes también quieren venir a ayudar, por favor, vengan. Hay varios de sus compañeros que vienen a ayudar, yo sé que están en exámenes, pero algún ratito, si pueden venir, van a ser siempre bienvenidos, ¿ya, chicos? Está bien, doctora. A nombre del grupo 7, agradecerle a usted por la paciencia y por la entrega que nos ha mostrado para darnos las clases, los horarios, coordinar y todo eso. Doctora, muchas gracias en nombre de todo el grupo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, chicos. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, vamos a quedar en eso. Ya no nos vemos el viernes con el grupo 7, bueno, ya con ninguno de los dos grupos. Y me quedo solamente unos minutitos para llamarles lista al cuarto 4. A ustedes, chicos, del 7 les voy a repetir nomás ya su asistencia de la otra hora, ¿ok, chicos? Gracias, Gabriel, estamos en contacto. Si quieren, los del grupo 7 se pueden retirar. Yo me quedo un minutito con el grupo 4 para llamar la asistencia, ¿ya? Gracias, Hasta luego, chicos. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chicos, doctora. un gusto. Cualquier cosa me escriben, ya saben igual dónde ubicarme, cómo ubicarme, Hasta porfa, luego, ¿ya? doctora. Gracias, doctora, por todo. Chao, chicos.
Doctora, disculpe, yo llegué tarde, doctora, del grupo 7. No sé si me puso, doctora, disculpe. Mándame un mensajito, ¿sabes? Es que ahorita justo les llamo lista, voy a salir volando. Mándame un mensajito, te voy a colocar nomás tu asistencia, ¿ya? Mándame un mensajito Está bien, más doctora. tardecito. ¿Ya? Dale, Yaciel. Sí te he visto, Sí, pero doctora. que no te he notado. A Jacopa. Gracias, doctora. Presente, doctora. Listo. Almanza, no creo que esté. Ávila. Presente, doctora. Parrón. Noelia. Presente, doctora. Presente. Lourdes. Ok. Barrón, Santi ya está, ¿no ve? Barrón Solís. Ávila está. Ávila. Sí, doctora, presente. Ok. Entonces, ¿quién me faltaba? Barrón está, Barrón Miranda, Barrón Sandy. Ah, es que me he equivocado. ¿Está el Arancibia? ¿Arancibia está? Sí, doctora, presente. Están todos. Muy bien. ¿Berríos? Presente. Berríos. No, es que estoy mal ahí. Ya. Bolívar. Bustamante. Ok. Calderón. Campos. Campos. Carley, ok. Se pueden retirar, chicos. Si les he llamado lista ya, se pueden retirar sin problema. Chávez, Gabriela. Choque, Víctor Hugo. Choque, Nilda. Chuca, Raquel. Chuca, Raquel. Ya estás, ya te he puesto. Cruz, Laime. Presente. Cruz, Serrano. Cruz, Laime. Cruz, Serrano. Cruz, Yucra. Presente, doctora. Donaire. Encinas. Aide. Flores, Reina. Ella salió a prácticas, doctora, Encinas. Ok, Giselle, ya le pongo. Flores, Noelia. Guerrero, Alejandra. Presente. Guaita. Jesús. Lerma. Llanos. Presente, doctora. Lerma, y estás ya. Lerma, Llanos. Yankee. Presente, doctora. Loaiza también está. Machaca también está, ¿no? Machaca. ¿O no está? Martínez, Mogro. Sí, doctora, buenas noches. Presente, doctora. Ok, Machaca está. Martínez, Maribel. Sí, doctora. Martínez, Maribel. Ok, Mogro también está. Ollisco, Otondo está. Párraga también, Vale también, Pablo también, Giselle también, Saavedra. Presente, doctora. Ok, Alejandro también, Salgueiro también, Samanés también, Sandoval, Lourdes. Presente, doctora. Chicos, Sandoval, Fabián, Silva. Presente, doctora. Sandoval, Lourdes, Fabián Presente, no está, ¿no? doctora. Silva sí. No, pero Fabián no. Tango está, ¿no? Siempre está. No está. Así está. Doctora, Tolaba, ya estás. Tolaba ya está. Y Valencia, Vargas. Ok, chicos, muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo a todos y cualquier cosa estamos en contacto, ¿ya? doctora. Un compañero me dijo que no funciona su micrófono, Barrón Solís. Dime. Ya le pongo el Barrón Solís. Ya listo. Gracias. Un abrazo, chicos. Ya estamos en contacto. Suerte en sus exámenes y nos vemos ya. Gracias, doctora. No, doctora, muchas gracias. Doctora, Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, chicos. Gracias, doctora. Bye, chao.